bastante largo durante esta semana, pero obviamente nos vamos a enfocar en una parte específica de eso, que puede traer bastantes. A mí, bueno, no sé si ustedes saben, pero yo nací y crecí en la iglesia Asamblea de Dios. Está aquí abajo por Paraíso, en la calle Blanco, con el famoso pastor Leal, que fue después hijo ilustre y todo. Y ahí nos pasaban harta Biblia, hartas historias. Y una de las cosas que siempre me ocurría era lo siguiente. Uno lee mucho en Éxodo, muchas historias. Historias que son increíbles, historias que son, como dice nuestro pastor, gloriosas. Pero de repente me ocurría lo siguiente, yo decía, ¿qué de esto me pega a mí? Yo no estoy ni en el desierto, ni estoy vagando por el desierto, 40 años. No estoy llamado a liderar a ningún pueblo. Y siempre como que no sé, de repente uno leía en otras partes del Antiguo Testamento la historia de David. Mata a un gigante. Y andaba buscando cuáles son mis enemigos para. Y eso nunca fue la idea de hacer esas conexiones. La idea del sermón, la idea de que leamos el Antiguo Testamento es que siempre lo veamos a través de Cristo, a través del prisma de Cristo. Tengamos eso en cuenta. ¿Cómo esto afecta a nuestras vidas o qué lecciones podemos sacar de nuestras vidas hacia nuestras vidas, teniendo en cuenta de que nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo? Y Cristo ya murió por nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Qué podemos ver de la naturaleza de Jesús, de Dios, de Cristo en lo que leemos? Entonces, en Éxodo, estamos cubriendo, en el sermón de hoy, estamos cubriendo un periodo donde pasan muchas cosas, ya, hartas. Pero nos enfocamos en el capítulo 4, del verso 18 al 7:5, por una razón específica. Pero antes de eso, me gustaría ofrecerles un poquito de contexto. ¿En qué contexto está pasando lo que vamos a conversar en el sermón? Y antes de empezar ese contexto, vamos ahora. ¿Les parece? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque cuando hablamos de que tenemos una palabra que está viva, lo hacemos creyendo de que esta palabra es tu palabra, que tú por medio de ella hablas hoy, ahora, a nuestros corazones. Te pido que puedas abrir nuestros oídos espirituales, nuestros corazones, Señor, que puedas redarguir nuestros corazones y también pensar nuestra vida cristiana a partir de lo que vamos a comentar. Te damos gracias, Señor, porque podamos estar juntos este día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. En la sección que leímos, nos encontramos con un Moisés que está regresando a Egipto con su familia. Ya, parece que él se había escapado, porque se había mandado un cóndor, algo así como que había matado a alguien, se había ido. Y allá fuera de Egipto hizo su vida. Ya estaba casado, hijo, etc. Recibe la orden de Dios para irse a Egipto nuevamente. Pero no solamente recibe la orden de Dios, sino que también recibe una advertencia. Y la advertencia está en el capítulo 4, de los versos del 18 al 23, es una advertencia que para nosotros puede ser como media extraña. Y es básicamente que cuando vaya Moisés, Dios va a endurecer el corazón del faraón. Como, Señor, me estoy mandando y más encima me están diciendo que se va a poner más duro. Bueno, tengamos eso en cuenta. Al llegar a Egipto, Moisés y Aarón presentan este mensaje de Dios a los ancianos de Israel. Les cuenta que ellos tienen una misión que es
básicamente implica liberar al pueblo de la esclavitud. Y el pueblo les cree y adora al Señor porque finalmente ha escuchado su aflicción. Recuerden que el pueblo de Israel estaba cautivo, eran esclavos en Egipto. Eran esclavos, no como se habla ahora de que, la esclavitud moderna, ¿por qué? Porque trabajo mucho en el computador, sí, somos esclavos, etc. No, acá estamos hablando de trabajos forzados, violencia, falta de alimentación, una esclavitud brutal. Y el pueblo de Israel estaba subyugado por la civilización egipcia. Entonces, esto es un episodio central en la historia del pueblo de Israel porque finalmente tienen una esperanza, así como un brillito de esperanza de que ha llegado un Salvador. Un Salvador que se supone que va a venir y se va a imponer su fuerza ante el imperio egipcio y por fin se van a poder ir de ahí. Imagínense lo que significa. Lo que significa estar siendo esclavizado. Y que llegue alguien y dice, tenemos un plan de rescate. Sin embargo, cuando Moisés y Aarón se presentan por primera vez ante Faraón, esto está en el capítulo 5, el Faraón rechaza a Dios. Dice, oye, mi pueblo, quiero que salgan a adorar al Señor. Después volvemos, pero queremos tener un tiempo especial como para adorar al Señor. Y Faraón les dice, no. Y más encima, endurece su postura y aumenta la carga de trabajo sobre los israelitas. Antes a los israelitas se les pasaban así como ciertos insumos para que hicieran los ladrillos. Después el faraón le dice, ni siquiera les vamos a pasar la paja, que vayan ellos a recoger todo y que lo hagan todo. Y tienen que trabajar más horas, tenían menos comida, les pegaban. Entonces, todo esto provoca una reacción. Que si ustedes lo piensan, esto es un momento muy político de lo que está ocurriendo en la relación entre Israel y Egipto. Como cuando los políticos le hacen algo a alguien para que después genere una reacción y se agarren entre ellos. ¿Por qué? Porque los capataces israelitas empezaron a culpar a Moisés y a Aarón de empeorar su situación por tu culpa, como se dice en buen chileno. Se nos fueron a dar de choro y ahora nosotros estamos pagando el pago. Así, tal cual, había una especie de conflicto en el pueblo mismo. Por tu culpa, ahora nos pegan. Estábamos mejor antes. Y eso va a pasar muchas veces en el Antiguo Testamento. Que el pueblo de Israel decía, estábamos mejor antes. No sé si ustedes lo han dicho. Y esto obviamente genera desánimo y frustración en el pueblo y obviamente en Moisés. Ese es el contexto. ¿Ya? No estamos hablando del Moisés glorioso que va y abre el mar y gana las batallas. Estamos hablando de un Moisés con un pueblo que se supone que era el que iba a salvar, que está diciendo, oye, por tu culpa estamos peor, ¿qué te pasa? Estamos hablando de un Moisés que fue, le hizo caso al Señor, habló con el faraón, y el faraón le dijo, no, es más, ahora las condiciones están peor. Entonces Moisés está en un lugar, ¿qué podríamos decir? Medio oscuro. Ahora, pongamos atención, porque de aquí sale una manera en la cual nosotros podemos conectar esto también con nuestras vidas. Hasta este punto, Moisés ya había mostrado varias veces dudas sobre su llamado. Y esto es importante porque Moisés, para la historia de los israelitas, para la historia del pueblo de Dios, para la historia contenida en el Antiguo Testamento, es el personaje histórico más importante. Para los judíos, Moisés está así, al lado de Dios está Moisés. Moisés es el liberador. Usted le pregunta a cualquier judío, oye, ¿quién es el profeta más importante? Moisés. Estamos hablando de ese Moisés. El personaje más importante para la historia del pueblo judío.
Para los judíos, Moisés es como un héroe nacional, importante, trascendental hasta la actualidad. Y miren, no les voy a pedir que lo lean, pero sí les voy a pedir que hagan como una especie de viaje mental conmigo. En el capítulo 4, ya lo hemos cubierto, lo que llevamos de la serie, Moisés ya había objetado su propia capacidad para hablar, su autoridad ante el pueblo, y si él realmente era como idóneo para liderar esta misión de rescate. Y en Éxodo 4:10, Moisés ya le había dicho a Dios, cuando Dios manda a Moisés a hablar por primera vez, lo manda a hablar por primera vez ante el faraón, dice lo siguiente: Señor, yo nunca he sido distinguido por mi facilidad de palabras, francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Y Dios le responde: ¿y quién le puso la boca al hombre? ¿Se imaginan que ustedes están reclamando así a Dios? Y Dios les dice: ¿y quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha. Yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes hacer. Esa fue la primera vez. Entonces, Moisés, la primera vez que Dios lo manda, ya está y no. Pero Señor, yo no hablo muy bien. ¿Ya? Pero, a pesar de todo eso, Moisés obedeció. Se encontró con una negativa de Faraón, pero él obedeció. ¿Esto afectó a los israelitas? Sí, pero Moisés obedeció. Obviamente, esto afectó el ánimo de Moisés. Y ahí encontramos a Moisés dudando nuevamente. Se siente incapaz de cumplir su misión y lo encontramos enfrentado a Dios llamándolo nuevamente. Y Dios envía a Moisés a hablar con el faraón nuevamente para exigir la liberación de Israel, pero Moisés responde nuevamente con una objeción. ¿Cómo pues me va a escuchar faraón siendo yo tan torpe de labios? En algunas Biblias dice lento de labios. Si no tengo facilidad para hablar, ¿cómo voy a ir si me cuesta hablar? Más encima, obviamente, Moisés ya estaba pensando en lo que pasó antes, más ya y empeoró todo. Entonces, acá no solamente vemos una inseguridad de Moisés basada en sus características, sino como que en el pasado mismo, en el pasado reciente. Más encima, me cuesta hablar y ya lo hice una vez y me fue terrible. Entonces, hermanos, acá surge algo interesante, una lección. Algunos comentaristas del Antiguo Testamento indican que Moisés podría haber tenido algún problema de labio. ¿Ya? Yo creo que hay muchos que saben eso, no conocen, parece que a Moisés sí le costaba hablar. Algunos dicen que tenía alguna dificultad como para hilar palabras elocuentemente, incluso, y esta es la expresión que se ocupa en el Antiguo Testamento, era un poco lento, no le fluía. Todos nosotros conocemos a gente que no le fluye tanto hablar en público y a veces de manera un poquito más privada, sí, hablan bien y todo, pero cuando tiene que dirigirse a grupos de manera abierta y pública, no, yo no sé, yo tengo colegas que son así, no, habla tú. Por decirlo de alguna forma, como que a Moisés le faltaba labia. Eso dicen algunos. Eso es muy común pensarlo también. Lo estamos diciendo hartas veces, ¿no? Otros comentaristas apuntan que en realidad lo que le ocurría a Moisés era una falta general de confianza. No confiaba mucho en ninguna de sus capacidades y en realidad esa forma de decir, no, es que a mí me cuesta, era una falta de confianza general. Sin embargo, y aquí se vuelve interesante, algunos estudiosos afirman que Moisés simplemente estaba minimizando sus propias capacidades, incluso su capacidad de hablar. Como decimos
nosotros se tiraba abajo. Esteban, estamos hablando de Esteban del Nuevo Testamento, Esteban no es cualquier persona, afirma que Moisés era, en Hechos 7:22, era poderoso en sus palabras y obras. Entonces tenemos un Esteban que dice que Moisés era poderoso en sus palabras y obras, pero también tenemos un Moisés que está, no, pero si me cuesta tanto hablar, ¿cómo yo? Entonces los comentaristas bíblicos de esta sección no descartan completamente la idea de que Moisés solo intentaba librarse de la misión. No sé si ustedes conocen la historia de Jonás. No sé si cantan todavía la canción. Jonás no le hizo caso. Por eso no recuerdo la historia. Jonás tiene esa historia porque estaba tratando de librarse de la misión que Dios le había dado. Me mandan para allá, entonces me voy para allá. Entonces, Moisés no es el único. Y no sé si ustedes se han encontrado en algún momento de su vida también. No puedo hacer. Se lo comento porque yo lo he hecho. ¿Ya? Ustedes nunca lo han hecho. Ahora, incluso si no podemos saber a ciencia cierta qué era lo que ocurría con Moisés, si es que tenía un trastorno del habla, si es que era desconfianza, si es que estaba como medio ahí inseguro. Lo que sí podemos ver es que la gloria de Dios no habría sido tan evidente si Moisés hubiese sido un poderoso orador que cautivara naturalmente a las multitudes. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Obvio que iba a ir y se iba a interponer a la autoridad, si siempre ha sido así. En cambio, como dice en Corintios 1:27 que lo leímos, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y esto lo podemos ver en Moisés mismo. Hermanos, gracias. Eso para mí equivale a un amén. Hermanos, el Señor puede utilizar cualquiera de nuestras dificultades, discapacidades o contratiempos para su gloria. El Señor puede ocupar cualquier dificultad para cumplir sus propósitos. Y la lectura de Moisés nos va a ayudar a entender, y quiero fijarme ahora en 3 lecciones específicas sobre esto. La primera lección es que Dios elige y usa a personas imperfectas, incluso para sus planes más sublimes. ¿Y cuál es el plan para el cual Dios elige a Moisés? Para liberar a su pueblo. En la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, no hay un plan más importante y sublime para los israelitas que es su liberación. Y Dios eligió a alguien abiertamente imperfecto. Moisés, el profeta, el líder más importante de la historia de los judíos, no era un líder ideal, según los estándares humanos, obviamente. No era el líder elocuente y seductor que podía ir y hablar sin miedo a cualquier parte, no. Él mismo reconoce su debilidad y dice: soy torpe de labios, soy lento. No se ve a sí mismo como un gran comunicador ni como alguien preparado para enfrentarse a Faraón. Tenemos esa visión de Moisés ahí ganando batallas, abriendo el mar, pero ya parece que Moisés no era tan así. Sin embargo, incluso a pesar de cómo Moisés se autopercibía, Dios no cambió su llamado. ¿Qué aprendemos de esto? Dios no escoge a las personas por su perfección o por sus capacidades naturales, sino que por su gracia. No eres tú, sino que es Dios. Dios no te elige porque tú tienes ciertas capacidades o no tienes otras. Dios te elige porque Él quiere. El Nuevo Testamento incluso confirma esto cuando leemos lo que aparece en Corintios.
Entonces, mantengamos esa primera elección. Incluso en el plan más sublime, Dios eligió a personas imperfectas, con sus problemas, con sus debilidades. Imaginemos que Moisés también era una persona, podríamos decir, hasta media arrebatada. Vio una injusticia y terminó matando a un egipcio. ¿Quién de ustedes va y, oh, mira, está pasando esto, y termina matando a alguien? Hay una gran distancia entre enojarse, querer buscar justicia y terminar matando a alguien. Entonces, ese es el Moisés que Dios escoge. Hermanos, muchas veces nos sentimos incapaces para servir a Dios porque miramos nuestras debilidades. No, Señor, esto no es para mí. No, yo no puedo hacer esto. No, yo no puedo ayudar. Que me cuesta tanto. Pensamos que no sabemos lo suficiente, que no tenemos habilidades necesarias o que nuestras debilidades nos descalifican para hacer ciertas cosas. Muchas veces pensamos simplemente, no, Señor, yo soy tan penca, no voy a hacer esto. Pero Dios no busca perfección. Y muchas veces, hermanos, estos reclamos son falsa humildad. Una excusa piadosa para simplemente no humillar nuestros corazones y no hacer lo que Dios nos manda hacer. Se los digo porque yo lo he hecho. Y lo hago continuamente. Pero hermanos, Dios no escoge a sus siervos porque sean autosuficientes. E incluso muchas veces, como en el caso de Moisés, los va a llamar en medio de su debilidad. Dios busca corazones dispuestos y corazones que sean obedientes. Y cuando reconocemos nuestra debilidad, estamos justo en el lugar para aprender a depender de Dios. Tal como lo hizo Moisés. Entonces la historia de Moisés nos recuerda que Dios no espera esa perfección para llamarnos a servir. Es más, Él nos llama y después nos capacita, como se decía. Él demanda nuestra confianza y nuestra obediencia. La segunda lección es que Dios cumple su obra mediante la comunidad. ¿Ya? Primera lección, Dios nos llama a gente perfecta. Y dentro de eso, calificamos todos. Porque todos somos imperfectos. La segunda es que Dios cumple su obra mediante la comunidad, mediante la cooperación, la colaboración, la complementación de personas con distintos dones. ¿Por qué? Cuando Moisés insiste en que él no es un buen orador, su reclamo constante, Dios no elimina su debilidad. Dice, ya, abra cadabra, ¡pum! Ahora habla bien. Oh, sí, ya, vamos a hablar con el faraón. Dios no hace eso. Tampoco se deshace de Moisés. Es como, ya, bueno, no estoy diciendo que hablar de esto. Chao, entonces. Dios no hace ninguna de esas cosas. No se deshace de Moisés ni tampoco elimina su debilidad. En lugar de eso, le entrega un compañero, Aarón. Y Dios establece que Moisés recibirá la palabra y Aarón la va a comunicar. Eso lo vemos en la primera parte del capítulo 7. Entonces, en otras palabras, hermanos, Dios no resuelve el problema cambiando a Moisés, sino que añadiendo a otra persona con dones complementarios. Lo que no puede hacer Moisés, lo hace Aarón. Este principio es central para nuestra vida cristiana. La misión divina, la misión que nosotros tenemos de seguir a Cristo, de predicar su evangelio, de amar a los demás, no puede realizarse por medio de individuos aislados. Los cristianos llaneros solitarios, los John Wayne ahí, dicen, no, yo no necesito congregarme, yo aquí solito. Todos sabemos en el fondo de nuestro corazón que no se puede. Necesitamos al otro, incluso para que nos recuerde de que somos imperfectos y que necesitamos a Cristo. Solamente se puede hacer por medio de la comunidad, donde cada uno aporta algo distinto. Y esto lo vemos cuando Pablo escribe. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y luego
diciendo algo diciendo que Dios ha dado diferentes dones, enseñanza, servicio, exhortación, liderazgo, generación. Hermanos, hermanas, qué fome sería estar en una iglesia donde todos fuésemos iguales. Todos tocamos guitarra. Ya. Necesitamos gente que alabe el Señor, ya. Todos tocamos guitarra. En cambio hay gente que toca guitarra, hay gente que toca bien guitarra, hay gente que puede tocar percusiones, gente que puede tocar la flauta, gente que canta, gente que puede aplaudir. Ya hermanos, hay que hacer tal cosa. Hay gente que puede llevar cosas de un lado a otro fácil, hay otros que pueden cargar, hay gente que puede organizar. Esa diversidad la tenemos acá. Y eso no es azaroso, es parte del plan de Dios. Para que nosotros como una comunidad nos complementemos mutuamente. Y la iglesia funciona como un cuerpo vivo. Si tú crees que eres débil, no importa. No estás solo, no estás sola. Nos tenemos a nosotros. Si usted, por ejemplo, le cuesta dejar el pucho, probablemente no lo va a dejar solo. Júntese con alguien, converse, oye, me pasa esto ya. Mira esto, salgamos. Si a usted le cuesta levantarse y decir, oye, ya voy a salir a caminar, se une al grupo de trekking y va a caminar 2 horas. Eso le va a hacer bien. Y así, de distintas formas. Si a usted le cuesta estudiar algo, y está estudiando, no sé, está tratando de sacar algún curso y le cuesta la matemática, hay gente que es buena para la matemática. Yo no. Pero no solamente en el funcionamiento acá, los días domingos, sino que en el funcionamiento de nuestras vidas también podemos trabajar complementariamente. Ningún miembro de la comunidad puede hacer todo solo y ningún miembro es innecesario. Por eso hay diversidad de dones y talentos en nuestra iglesia. Y solamente de esa manera, la misión que tenía Moisés avanzó, y solamente de esa manera, la misión que nosotros tenemos en este mundo puede avanzar. Hermanos, la misión y la vida cristiana en general no está diseñada para vivirse en soledad. Exactamente como Moisés, porque no somos perfectos ni autosuficientes. No vamos a hacer. Dios nos ha dado una iglesia para que podamos servir juntos. Nos ha dado una misión que solamente puede ser llevada a cabo de manera cooperativa, apoyándonos mutuamente. Por eso debemos aprender a valorar los dones de los demás y colaborar humildemente, sabiendo de que, si bien yo no puedo hacer ciertas cosas, hay otros que tal vez sí pueden. Amén. O no les guste, prefieren no, me son. La tercera lección que aprendemos hoy, recordemos que Dios no elige gente perfecta, nadie es perfecto, tenemos caso en el cielo, que más encima reclamaba que era bien, que hablaba poquito. La segunda lección, que Dios realiza sus planes complementando los dones de las personas que Él ha llamado. Y la tercera lección que aprendemos es que Dios tiene un plan soberano y perfecto, incluso cuando las circunstancias parecen ir en contra de esto. No sé si a ustedes les ha pasado. Usted mira su vida y dice, ¿cómo Dios puede permitir esto? ¿Cómo Dios dice que me ama y mira lo que está pasando? Imagínense a Moisés, una persona que le había advertido a Dios, que no tenía dedos para golpear, que no obedece, va y el faraón le dice, sí, ahora las condiciones van a ser peores. Y su pueblo le dice, oye, por tu culpa está quedando la mamá, nos están tratando mal, y él está ahí, pero yo te dije, Señor. Como decía mi papá, después de la batalla son todos capitanes. Pero en ese momento, no creo que haya sido fácil para Moisés realmente visualizar, no, ya tiene
tiene un plan superior. Porque a nosotros también nos cuesta. En Éxodo 7:3, Dios declara algo sorprendente. Dice: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Dice: parece que aquí tenemos dos cosas. Por una cosa, o sea, por una parte Dios endurecerá el corazón de Faraón y por otra parte multiplicaré mis señales. Desde una perspectiva puramente humana esto es como contradictorio. Entonces, ¿por qué no multiplicamos señales nomás, Señor, y no endurecer el corazón de Faraón? Entonces, ¿qué tan necesario sea eso? Y ahí lo implica siempre a dudar. Si Dios quiere liberar a Israel, ¿por qué permitir que el Faraón resista? Y la respuesta es que Dios está llevando en ese momento adelante un propósito que es más grande. ¿Por qué? Porque en el verso 5 del capítulo 7, Dios dice: y así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. La liberación de Israel no era un rescate político nomás, no era solamente una especie de misión militar, sino que el rescate de Israel era una revelación del poder de Dios, era una manera en la cual Dios mismo actúa sobre la historia real, sobre una civilización que existió. No sé si te han tenido la oportunidad de ver fotos de la civilización egipcia, si han visto algún sarcófago. Esto existió y Dios actuó sobre la historia. Y el Nuevo Testamento afirma esta misma verdad sobre el gobierno soberano de Dios, cuando dice que sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces este verso es como un verso así como de guerra estándar. No, si hermano, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ahí está el hermano descuidándose, es como, no, calmado. Si no están así, ¿no? Si tomáis, no sé, si comí algo que tú sabes que está regalado, no, si yo amo al Señor, esto no me va a hacer nada. No quiere decir eso. No quiere decir que podemos hacer cualquier cosa. En total, yo amo a Dios, entonces esto me va a ayudar a bien. No. Lo que está hablando acá Pablo Romanos es que el plan de Dios es perfecto. Muchas veces no tenemos conciencia de cuál es el plan. Pero sí tenemos certeza en nuestra vida. Incluso aquellas cosas que parecen negativas o confusas, son parte del plan de Dios. La cruz de Cristo es el ejemplo supremo de esto, hermanos. Ya para terminar. ¿Por qué? Porque lo que parecía una derrota, o sea, estaba crucificando al Señor Jesucristo, en realidad era el centro del plan eterno de Dios para salvar al mundo. O sea, imagínense a los cristianos viendo a Cristo ahí crucificado. Es como, bueno, muchos escaparon, los mismos discípulos del club, no, vámonos de acá. Dios estaba obrando a través de lo que parecía un fracaso. Dios estaba obrando por medio de la muerte de su Hijo. Y por eso los cristianos pueden vivir con esperanza incluso en medio de dificultades, porque el Dios que adoramos tiene todo bajo control. Amén. Él nunca pierde el control de la historia, y el Dios que nosotros tenemos hoy es el mismo que controló cada aspecto del plan que tenía con Moisés. Entonces, hermanos, hoy hemos leído sobre cómo, incluso con dudas y excusas por parte de Moisés, Dios provee una forma de llevar a cabo su misión. Recordemos las 3 lecciones de hoy. Primero, Dios usó a personas imperfectas para realizar su plan. Nuestra debilidad, nuestra imperfección, no es un obstáculo para Dios. Y muchas veces nos llama, a pesar de esa debilidad, para que Él se glorifique en nosotros. Dios no está buscando tu perfección.
porque es imposible dárselo. Está buscando corazones que le crean y que obedezcan. Dios no escoge a las personas por su perfección o por sus capacidades naturales, sino por su gracia soberana. Segundo, Dios realiza su obra mediante la cooperación del pueblo. La vida cristiana es una vida en comunidad que se complementa con los diversos talentos y dones que nosotros tenemos. Cada uno de ustedes. Cuando Moisés reconoce su dificultad, Dios no se deshace de él, ni elimina su debilidad, sino que le pone un apoyo a Aarón. Y por medio de ambos es que después Dios sigue obrando en este proceso de rescate. Tercero, al final, Dios tiene un plan perfecto. Incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas, Él sigue guiando la historia hacia su propósito. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo. Bien nos hace a nosotros recordar esto, de que a pesar de nuestras circunstancias, de nuestras penas, etc., el plan de Dios es perfecto. Pero hermanos, tal como Dios se manifestó en la vida de Moisés por medio de señales y milagros, porque uno dice, bueno, igual sería bastante motivante ir caminando en el cerro y encontrarme con una salsa ardiente. Después de eso, por todos los domingos en la iglesia, o sea, obvio. Siempre estamos buscando señales. Señor, dame una señal, Señor, dame una señal. Pero parece que se nos olvida que Dios se manifestó por medio de su Hijo Jesucristo. La historia del Éxodo no es solo una historia, es una manera en la cual podemos aprender sobre la naturaleza de Dios. Moisés fue un salvador también, pero él fue imperfecto. Pero nosotros tenemos a un salvador que fue perfecto. Moisés fue un salvador imperfecto e incompleto. Por eso necesitó también a Aarón. Nosotros tenemos a Cristo, que fue completo y suficiente. En Cristo vemos el ejemplo máximo y perfecto de un rescate mucho más profundo. En Cristo vemos cómo Dios nos rescató de la esclavitud del pecado. Y cómo por medio de su sacrificio podemos ver cada día su perfección y su suficiencia. Por eso nuestra confianza no está en nuestras capacidades. No está en si somos lentos, si somos altos, chicos, qué sé yo. Sino en que el Señor nos llamó. Y ese mismo Señor nos equipa y gobierna todas las cosas para su gloria. Ese es el mismo Dios que llama a Moisés. Y es el mismo Dios que adoramos hoy. Entonces, hermanos, hermanas, entreguemos nuestras desconfianzas y nuestras excusas y nuestras inseguridades a Dios. Obedezcamos a Dios. Confiemos en Dios, porque el plan de Dios es superior a nosotros. Y muchas veces no nos vamos a poder entender. Amemos a nuestros hermanos. Veamos el complemento que tenemos en nuestra comunidad. Y veamos también cómo nuestros hermanos, nuestras hermanas, nos ayudan a vivir nuestra vida cristiana. ¿Amén? Oremos. Señor, te damos gracias porque en nuestra vida espiritual tú no nos dejaste solos, mandaste a Cristo, Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó y eso permitió que nosotros pudiésemos ser adoptados por ti. Pero en el día a día tampoco nos dejaste solos, Señor, porque tú pensaste tu iglesia como una comunidad que se complementa, que posee dones diferentes, talentos diferentes, tal como Moisés en su duda, tú no eliminaste su dignidad ni tampoco te deshiciste de él, sino que pusiste también a Aarón. Señor, de la misma forma en la cual Moisés y Aarón trabajaron conjuntamente para realizar su misión, te pido que nosotros como iglesia podamos seguir trabajando conjuntamente para cumplir nuestra misión de predicar tu palabra, de amarnos mutuamente y amar a nuestros vecinos también.
Señor, te damos gracias porque si bien en Moisés vemos una forma de Salvador, te damos gracias porque te tenemos aquí, porque tú fuiste un Salvador perfecto, suficiente. Y te pedimos finalmente, Señor, de que en medio de nuestras inseguridades, dificultades, podamos confiar en tu plan, Señor. En tu plan que va más allá de nuestra comprensión muchas veces. Que podamos realmente confiar de que tú tienes el control de todo, incluso si las circunstancias parecen invisibilizarnos un poco, Señor. Te damos gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos invitarle a ponernos de pie para que respondamos frente a esta